el sol del mediodía se encontraba una mujer que solo quería tener paz, su cántaro vacío y también su corazón. Solo quería tener una razón para vivir. Era Jesús de Nazaret quien la esperaba. Era la fuente que solo podía darle paz, cambiándole la vida y también el corazón. Edith Aravena. Bienvenidos, queridos. Hemos iniciado así el programa con esta meditación. Lo que vamos a vivir en esta experiencia hermosa va a ser inolvidable. La lección 19 para este sábado 7 de noviembre va a traer ese impulso que ahora mismo estamos buscando, porque vamos a descubrir que hay uno que conoce nuestros temores más profundos, nuestros fracasos más intrínsecos, nuestros fracasos que a veces creemos que son un impedimento, que no nos permiten fluir. Ese uno hoy nos va a decir: yo soy. Yo soy es el que te va a entregar. Y si tú la aceptas gratuitamente, esa agua bendita, el bálsamo eficaz que va a llenar por completo tu vida, que va a saciar verdaderamente esa sed, esa búsqueda inexplicable que ahora atraviesas, ese uno está dispuesto. Una lección hermosa, porque el cambio de vida, la transformación a la cual vamos a ser invitados, va a permitir que tú y yo participemos yendo a pregonar de este hombre que encontramos ahí en el pozo, que tuvo el detalle bendito de esperarnos para poder hablar con nosotros. Bendita oportunidad. Aceptemos gratuitamente este don bendito y disfrutemos la lección a plenitud. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, tómanos ahora por enteramente tuyo, Señor. Aquí estamos, cual mujer de Samaria, buscándote, Señor, porque te necesitamos. Ayúdanos, Señor, solos no podemos. Toma nuestra vida, Señor, llena nuestro cántaro, llena nuestro corazón. Utilízanos, Señor, para ser parte de este ministerio santo que pregona tu pronta venida. Hágase en nosotros según tu voluntad, Señor. Ayúdanos en todo momento y bendice este estudio. Bendice al maestro, bendice a los oyentes, bendice a cuantos hacen la labor misionera, Señor, con tantas ansias, Padre mío. Gracias por tu misericordia y porque tenemos la fe plena, Señor, que tú te manifiestas en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos y amigos, bienvenidos al estudio de la Biblia. Gracias a nuestro Señor Jesucristo, que una vez más permite que estemos juntos compartiendo su bendita palabra. Antes de comenzar, déjame decirte que en la parte de la descripción del video, tú vas a encontrar los links para que descargues nuestro material de estudio. Están en formato PDF, hermanos. Y no te preocupes, si quieres revisarlo, analizarlo y difundirlo a través de un proyector multimedia. Lo único que tienes que hacer es realizar una combinación de teclas. La tecla Control más la tecla L. Y allí lo vas a poder observar en pantalla completa. Bien. Venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será este el Cristo? Eso fue lo que dijo una mujer de Samaria cuando tuvo un encuentro con el Señor. Hoy estudiaremos la historia de una mujer que cuando escuchó que Jesús le dijo sus pecados y cuando escuchó decir de sus propios labios
yo soy el Mesías, el que habla contigo, no dudó un instante para correr y dar la buena noticia a su pueblo. Esta mujer, además de creer en Cristo, hizo que muchas personas vinieran y creyeran en Él. Esta historia, mis hermanos, es la historia de la mujer samaritana. El título de la lección es La mujer samaritana de Sicar y el fuerte clamor. Sicar proviene del hebreo y significa sustancia intoxicante o licor. La lección tiene dos puntos importantes en su contenido. El primero dice un diálogo personal con Jesucristo. ¿Qué pasó en este diálogo personal con Jesús? Y el segundo punto dice un fuerte pregón. ¿Qué sucedió luego que la mujer samaritana difundiera la venida del Señor Jesús? Ahora vayamos al desarrollo de la lección. La pregunta número 1 tiene un subtítulo y dice un diálogo personal con Jesucristo. ¿Dónde se encontraron Jesús y la mujer samaritana de Sicar? ¿Por qué Cristo estaba cansado y tenía sed? ¿Qué nos dice el libro de Juan capítulo 4, versículos del 4 al 7? Tenía que pasar por Samaria y llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob había dado a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Y Jesús, cansado del camino, se sentó junto al pozo. Era como la hora sexta, el mediodía. Vino una mujer samaritana a sacar agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. El libro de Juan, capítulo 19, versículo 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que todo quedaba terminado, en cumplimiento de la Escritura dijo, tengo sed. Y el libro de los Hebreos, capítulo 2, versículo 17, nos dice, por eso debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivos y fiel sumo sacerdote ante Dios para expiar los pecados del pueblo. Cuando Jesús inició su ministerio, Juan Bautista también estaba en Judea, y ambos se dedicaron a bautizar para arrepentimiento de los israelitas, que venían a ellos. Pero Jesús bautizaba más que Juan, dice la palabra de Dios. Y esa noticia era comentada en Jerusalén, y los fariseos estaban muy preocupados, porque veían la pérdida de su popularidad e influencia sobre el pueblo de Israel. Entonces Jesús decide y abandona Judea y se fue a Galilea. Ahora veamos este mapa. En el sur se ubicaba Judea, Galilea estaba en el norte y Samaria, es decir, los samaritanos, estaban en la zona central. Cada región tenía diferencias culturales y religiosas también, es decir, había diferencias entre judíos, samaritanos y galileos. Por ejemplo, los samaritanos odiaban a los judíos. Es que los samaritanos eran una mezcla de judíos con gente de otras naciones. Era tanto el odio entre samaritanos y judíos que cuando estos querían insultar a Jesús, lo comparaban como un samaritano. Fíjate lo que dice Juan capítulo 8, versículo 48. Allí en este pasaje, los judíos le dijeron a Jesús que era samaritano y que tenía demonio. Y como era de esperarse, tampoco los samaritanos recibían a los judíos cuando pasaban por su territorio. Por eso te decía de que el odio era tremendo, hermanos. Ahora, fíjate en la flecha de color rojo. Mira, los judíos para llegar a Samaria tenían que cruzar al otro lado del río Jordán y caminar por la región de Perea. Y de esa manera llegaban a Galilea. Es decir, que hacían un tremendo recorrido, hermanos. Pero Jesús no hizo eso. Observa las flechitas que están con puntitos. Eso fue el recorrido que hizo Cristo. Entonces Cristo no desvió el camino. Él estaba en su misión divina y tenía que pasar por Samaria.
Particularmente, él tenía una cita con una mujer que lo estaba buscando y lo necesitaba con urgencia. Es que él tiene otros rebaños, en las cuales también tiene otras ovejas. Así lo dice en el libro de Juan, capítulo 10, versículo 16. Y la mujer samaritana era una de ellas. Aquí vemos que el Señor estaba cansado. Es que Jesús también era humano. Por lo tanto, ese viaje que tenía un propósito, también hizo un desgaste físico en el Señor. Ahora, el hecho que enviara a sus discípulos al pueblo a comprar, no significaba que Jesús no quiso entrar al pueblo, sino que sabía que una mujer lo estaba buscando. Y esa era la hora de la cita del encuentro con una de sus hijas. El mensaje de Dios llegaría a este lugar a través de esta mujer. El Señor se sujetaba al plan de Dios. Note, mi querido hermano, que a esa hora el calor es muy intenso. Y la única que llegaría al pozo era la mujer samaritana. Quizás esta mujer se sentía avergonzada por sus pecados y no quería ser vista por la gente. O quizás el Señor había fijado esa hora para la entrevista con ella. La mujer no sabía lo que Dios tenía preparado para ella. Tampoco sabía que se disponía a tener un encuentro con el Hijo de Dios. Y que ese encuentro cambiaría su vida para siempre. En ese momento Jesús tiene sed. Es allí donde, como parte de su humanidad, aguardaba por un poco de agua. Y es el momento que el Señor le dice, dame de beber. Cristo le pide un favor para ganar la confianza de la mujer. El creador del universo, el creador de los océanos, el dueño de las aguas, pedía que por favor la mujer samaritana le diera un poco de agua. Es que ella era la única que tenía en ese momento los medios para poder sacar el agua. Pero la mujer, un tanto que se sintió importante, la mujer no podía negar el agua, porque para ellos era un deber sagrado atender con agua. Y mira aquí un punto interesante de este versículo. Estúdialo con atención, hermanos, al pasaje. El Señor no evangelizaba impresionando con su majestad y su gloria, sino que lo hacía con toda la humildad y amor. El Señor trataba de buscar la llave de su corazón. Es allí donde la confianza de Dios también despierta la confianza de la mujer. Es que eso es lo que estaba buscando nuestro Señor. Ahora Jesús, allá en la cruz, también dijo, tengo sed. Pero esa sed era porque al haberse hecho pecado por nosotros, sintió el abandono del Padre. En su agonía, él tenía sed, pero tenía sed de la presencia del Padre en su vida y de ser hecho objeto de la ira de Dios. Esos sufrimientos y esa sed que él padecía era lo que usted y yo merecíamos sufrir por toda nuestra maldad y todas nuestras transgresiones. Pero Jesús, hermanos, no se negó a sufrir, sino que estuvo dispuesto a cargar con esos pecados para que usted y yo pudiéramos tener vida eterna. De allí que el libro de los Hebreos diga que Jesús fue en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser compasivos y fiel sumo sacerdote ante Dios, para expiar los pecados del pueblo. Por eso es que el Señor tuvo sed, tuvo hambre. El sudor le corría por su rostro, se sentía cansado. Bendito sea nuestro Señor, hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Dónde se encontraron Jesús y la mujer samaritana de Sicar? Se encontraron en el pozo de Jacob. ¿Por qué Cristo estaba cansado y tenía sed?
por el viaje que estaba realizando a Galilea, por ese tramo tan largo que él estaba caminando, por dar a conocer su mensaje para salvación de sus hijos. Pregunta número 2. ¿Qué le fascinó de Cristo a la mujer? ¿Qué le ofreció Jesús? No solo a ella, sino a todos los elegidos. ¿Qué nos dice el libro de Juan, capítulo 4, versículos 9, 10, 13 y 14? Entonces la mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a él y él te daría agua viva. Respondió Jesús: el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que brota para vida eterna. Y el libro de Juan capítulo 7 versículos 37 y 39, ¿qué dice? En el último día grande de la fiesta, Jesús se puso de pie y proclamó: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, el que cree en mí, ríos de agua viva brotarán de su corazón. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido glorificado aún. Jesús pide agua a la mujer samaritana, pero ella le responde con una regla que quizás era general en esa época. Es que los samaritanos estaban totalmente prohibidos de tratar con los judíos. Y en la mujer se percibe la desconfianza reinante entre judíos y samaritanos. Es por eso que ella le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber que soy samaritana? Pero Jesús no reconoció las divisiones y enemistades entre los hombres, sea cual fuera la causa: raza, religión o sexo. El Señor vino a salvarnos y a buscarnos a todos. Y aunque judíos y samaritanos no se trataban entre sí, Cristo trató con todos ellos. El Señor demostró que cuando se actúa con sabiduría y con prudencia, y cuando estamos con el Espíritu Santo, nosotros podemos tratar con nuestros enemigos, hermanos. Pero también hay algo importante que la mujer samaritana percibió, y era que este judío llamado Jesús era muy distinto a los demás. Este judío trataba con amor a los odiados samaritanos, y por tanto era digno de su confianza. Entonces este judío Jesús le dijo algo extraordinario. El Señor con voz de padre le dijo: si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te pide agua? Tú le pedirías a él. Entonces el Señor estaba sembrando en la mujer el deseo de conocer la palabra de Dios. Él estaba ofreciendo algo mucho mejor que el agua que fluye del pozo. Jesús ofrecía un tesoro que tenía para regalar. El agua que Cristo le ofrecía a la mujer era agua de vida, era el gozo, era la esperanza del Evangelio. Es decir, agua que es fuente que brota para vida eterna. Así como lo dice Juan capítulo 4 versículo 14. La sed se aplaca con su bendita palabra, hermanos. Ahora, nosotros debemos ofrecer a la gente la santa ley de Dios. Debemos ofrecer que Cristo es paz, que Cristo es salvación, que Cristo es vida eterna. Y es en esta forma tan sencilla como el Señor expuso la verdad a la mujer. Él mostró la necesidad espiritual que ella tenía, despertando de esta manera su propia conciencia.
De la misma forma, respondió el Señor a todas las preguntas que inquietaban su alma, para conducirla luego a la fe en Él, en el verdadero Mesías, el Salvador del mundo. De allí que el Señor proclama: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El Señor estaba utilizando, una vez más, un elemento físico para predicar la verdad espiritual. Nosotros sabemos que sin agua es imposible vivir, ¿cierto? De la misma manera, también tenemos muchas necesidades espirituales, que el Señor Jesús es el único que puede satisfacer. El mismo Cristo sabe que por más que tengas muchas cosas materiales, siempre tendrás sed. Y Él sabe que por más que digas que eres feliz, siempre tendrás sed, pero sed de felicidad verdadera, hermanos. Y que por más agua que tomes en la tierra, siempre seguirás teniendo sed. Mi querido hermano, el agua que calma la sed es el agua que ofrece el Señor Jesús. Y aunque el ser humano no lo reconozca, la vida sin Dios no tiene sentido y se va secando. El mundo busca en vano satisfacer sus necesidades si no tiene a Cristo en su corazón. El mundo quiere llenar el vacío de su corazón con las vanidades que le ofrecen aquí en la tierra, con las fiestas, con el fútbol, con las drogas, con la fama, con el alcohol. Eso se llama buscar calmar la sed en un sitio equivocado, como lo dijo el profeta Jeremías en el capítulo 2, versículo 13. Hermano, sea cual sea tu sed, que puede ser perdón, entendimiento, sed de gozo, pide al Señor, y Él es el único que te va a dar ríos de agua viva en tu corazón. Un río de agua viva que nunca se termina, hermanos. Entonces, cuando lleguen esos ríos de agua viva, tendrás la justificación, el perdón, la limpieza de tus pecados. Pero eso no es todo. Una vez que has quitado el pecado, el Señor no deja a la persona vacía, sino que la regenera y la llena de su Espíritu Santo para que pueda servir. Ya lo hizo en el día del Pentecostés. 120 personas recibieron el Espíritu Santo. Pero en el final de los tiempos, este mismo Espíritu será derramado en toda carne, dice el Señor. Así que preparémonos, hermanos, para este hermoso acontecimiento. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Qué le fascinó de Cristo a la mujer? A la mujer le fascinó todo, hermanos, pero le fascinó la forma como Jesús le predica la palabra de Dios. Le gustó mucho la forma como el Señor le pide agua. ¿Qué le ofreció Jesús? No solo a ella, sino a todos los elegidos. El Señor le ofreció agua viva. Esa es nuestra respuesta. Pregunta número 3. ¿Qué le pidió la mujer samaritana a Jesús? ¿Qué necesitamos solicitarle hoy? ¿Qué nos dice el libro de Juan capítulo 4, versículo 15? La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga sed, ni venga aquí a sacarla. Zacarías capítulo 13, versículo 1, ¿qué nos dice? En aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén para lavar el pecado y la inmundicia. Señor, dame de esa agua, pidió la mujer. Las hermosas frases del Señor Jesús despertaron la inquietud de la mujer. Y es en ese momento en que ella siente sed del agua de Cristo. Es que cuando pruebas el agua del Señor Jesús, que es el amor de Dios, siempre querrás tomarla, hermanos.
cuando bebas esta agua, no te importa más el mundo, no te importan las riquezas, no te importan los honores y los placeres. Esas vanidades ya no son llamativas para ti, sino que te sumerges en ese amor que solo Dios te puede dar. Es que cuando estás en el mundo te sientes insatisfecho de todo, hermanos. Y aquí un detalle que debemos entender. Muchas veces culpamos a otro de nuestra insatisfacción. Si eres mujer, culpas al esposo. Si eres varón, culpas a la esposa. O culpas al trabajo, a la poca economía que tienes. Culpas a los políticos. Culpas al jefe, al vecino. Inclusive hasta el gobierno lo culpas. Pero no nos damos cuenta que la verdadera causa de ese descontento está dentro de uno mismo. Entonces persistimos en culpar a otros de nuestros fracasos y descontentos. Nunca tendremos paz en nuestro interior, sino que logramos amargar la vida de los demás. Eso es lo que sucede. Seguramente a ti te ha pasado. A mí también me ha pasado. Es que, mi querido hermano, cuando la persona no tiene el amor de Dios, se refugia en lo que el mundo le ofrece, pensando en que quizás esa sed se aplacará, pero que sin embargo, esos recursos en los cuales ellos confían resultan siendo un fracaso. Es por eso que el profeta Jeremías, en el capítulo 2, versículo 13, diga: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Qué hermoso versículo es este, hermanos, que nosotros debemos estudiar siempre. Ahora, la mujer samaritana no dejaba de pensar en el agua física, pero Jesús se estaba refiriendo aquí a las verdades espirituales y eternas. Ella pensaba en su comodidad, quizás del servicio de agua a domicilio, a través de tubos para evitar ir hasta el pozo, con un pesado cántaro de arcilla, que cada día iba a buscar el agua. Pero Jesús le estaba ofreciendo la vida eterna, hermanos. Eso es lo que estaba ofreciéndole nuestro Señor a la mujer samaritana. Entonces el Señor cumple la promesa dicha por el profeta Zacarías en el capítulo 13, versículo 1, que dice que en aquel tiempo habrá un manantial abierto para la casa de David y para los habitantes de Jerusalén, para lavar el pecado y la inmundicia. Toda persona que recibe a Cristo como su Salvador personal accede al manantial abierto de Dios, que es Cristo Jesús. Y allí lavarán sus vestidos, lavarán el pecado y las inmundicias. Es decir, te arrepentirás, pedirás perdón, te bautizarás y cambiarás el carácter. Eso lo hace únicamente Cristo Jesús, hermanos. Gloria a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál sería aquí la respuesta? ¿Qué le pidió la mujer samaritana a Jesús? Le pidió agua viva. ¿Qué necesitamos solicitarle hoy? Nosotros debemos solicitarle agua viva, hermanos. Estamos tratando el punto número 1 de la lección, que dice un diálogo personal con Jesucristo. Pregunta número 4. ¿Cuál era el pecado principal de la mujer samaritana en Sicar? ¿Cómo debemos vivir los elegidos en nuestro matrimonio espiritual con Cristo? ¿Qué nos dice la palabra de Dios en el libro de San Juan, capítulo 4, versículos 16 al 18? Jesús le contestó: ve, llama a tu esposo y ven acá. Respondió la mujer: no tengo esposo. Jesús replicó: bien has dicho, no tengo esposo, porque 5 maridos tuviste, y el que tienes ahora no es tu esposo. Esto has dicho con verdad. Y el libro de Romanos capítulo 7, versículos 3 y 4, ¿qué nos dice? Así, si en vida del esposo se uniera a otro hombre, se llamaría adúltera,
Pero si su esposo muere, queda libre de la ley, de tal manera que no será adúltera si se casa con otro. Así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y en los Hebreos capítulo 13, versículo 4, ¿qué nos dice? Honroso es a todos el matrimonio, y el lecho conyugal sea sin mancilla, pero Dios juzgará a los fornicarios y a los adúlteros. Jesús conoce a todos, y también conoce todos los pecados. Así que Cristo, con todo el amor, le estaba diciendo a la mujer samaritana, yo conozco tu vida, y sé que eres adúltera, y no tienes esposo. Es por eso que amigablemente le dice, ve y llama a tu esposo. En otras palabras, le estaba diciendo, tienes que enfrentarte al pecado, tienes que arrepentirte, tienes que pedir perdón, porque tienes dolor y un fracaso matrimonial en tu vida. La samaritana, al igual que todos nosotros, tenía muchas cuentas pendientes con el Señor. No tengo esposo, dijo la mujer. A ella le parece algo incómodo la consulta. Es que temía ser expuesta de su pecado. Ahora, tener esposo no es ningún pecado. Podía estar soltera o incluso ser viuda. Y no por eso no debía sentirse acusada, pero la conciencia le estaba remordiendo allí. En esto has dicho la verdad, dice el Señor, porque 5 maridos tuviste, y el que tienes ahora tampoco es tu esposo. La mujer samaritana estaba sumergida en una vida llena de fracasos, y su vida espiritual estaba en emergencia. Ella había cometido adulterio, hermanos. Y mira, aquí vemos algo que debemos conocer para no cometer este pecado. Nuestro Señor Jesucristo valora el matrimonio, pero que en la actualidad, con la justificación del mundo moderno, estas conductas adúlteras han llegado a ser normales en estos días. Constantemente se incurren en divorcios y nuevos matrimonios, como si fuera un verdadero negocio. Lo que el Señor Jesucristo condena a través de la mujer samaritana, el mundo de hoy lo considera obsoleto. Como ejemplo vemos a los actores, a los cantantes, a los deportistas, entre otros personajes famosos. Son los que, influenciados por Satanás, inducen al adulterio en la sociedad. Y al inducir al adulterio en la sociedad, están induciendo a transgredir la ley de Dios. Mira, ¿cuántos de estas personas tienen 2 o 3 matrimonios? Quizás tienen más. Otro caso son los matrimonios gay. Pero si tú te das cuenta, todo esto no hace sino a sacar a la luz su deterioro moral y su vacío espiritual de estas personas. Ahora, evidentemente que toda la vida de la mujer samaritana era como un libro abierto delante del Señor. Esta mujer estaba descubriendo que no había nada que pudiera ocultarle al Señor. Entonces se da cuenta que el joven judío con quien ella habla no era cualquier persona, sino que era un profeta, y el que conocía hasta el último rincón de su vida. Por eso el versículo 19 dice, Señor, me parece que tú eres profeta. Y es allí donde cambia su forma de pensar. La mujer no niega lo que Jesús había dicho sobre ella, sino que más bien no puede ocultar su sorpresa y admiración por él. Cristo sabía toda su vida y también conoce nuestras vidas. Es por eso que Hebreos capítulo 4 versículo 13 dice, y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. La Biblia también enseña que los hijos de Dios
deben estar sujetos a la santa ley, para no transgredirla por ningún motivo, hermanos. Dios manda no contraer matrimonio nuevamente mientras el esposo o la esposa vivan, salvo que uno de ellos haya muerto. Es que la ley no alcanza a los muertos. Entonces es allí donde sí podrías contraer matrimonio nuevamente. ¿Y qué pasa si persistes en este pecado? Te espera el juicio de Dios por violar su santa ley. Por eso el libro de los Hebreos capítulo 13 versículo 4 dice: pero Dios juzgará a los fornicarios y adúlteros. Entonces piensa que el matrimonio es algo precioso. El matrimonio es considerado como una joya, que debe ser respetado y reverenciado. Recuerda, hermano, que la persona con quien te casaste, tú la elegiste. Y es la más noble y la más virtuosa que hayas conocido. Y ten presente que el matrimonio debe ser para toda la vida. Por lo tanto, no debe ser tratado a la ligera. Dios no te dice a qué edad debes casarte, porque para eso tú tienes el libre albedrío. Tú decides. El Señor lo que sí te aconseja es que la persona con quien te vas a casar tenga los mismos principios que tú, que sea temerosa de Dios, que cumpla todos los mandamientos que el Señor nos ha dado. Es decir, que tengas cuidado del yugo desigual. Es por eso que nuestro Dios dice: honroso es a todos el matrimonio. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? ¿Cuál era el pecado principal de la mujer samaritana de Sicar? El adulterio, hermanos. ¿Cómo debemos vivir los elegidos en nuestro matrimonio espiritual con Cristo? En total fidelidad, hermanos. Así dice la palabra de Dios. La pregunta número 5 dice: en el transcurso de la conversación, ¿qué requisitos especificó Jesús para adorar a Dios? ¿Cómo cambió la opinión de la mujer samaritana sobre Jesús? Escudriñemos las Escrituras en el libro de Juan, capítulo 4, versículos 21 al 24. También los versículos 12, 19, 25 y 26. Jesús le declaró: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Sin embargo, la hora viene y ya ha llegado en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que el Padre busca. Dios es espíritu, y los que le adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y su ganado? La mujer respondió: Señor, veo que tú eres profeta. La mujer le dijo: sé que el Mesías, llamado el Cristo, ha de venir. Cuando Él venga nos explicará todas las cosas. Declaró Jesús: yo soy el que habla contigo. ¿Qué sucede luego? El Señor le pide que crea en Él. Créeme, le dijo, adora en espíritu y en verdad, y en cualquier lugar. Hoy también nos dice lo mismo, hermanos. Adora a Dios en espíritu y en verdad. Él nos dice: cumple los 10 mandamientos de mi ley. Es decir, no te hagas ídolos ni monumentos, porque Dios no es objeto, nos está diciendo. También nos dice: lleve el mensaje a otros lugares. No concentre los recursos ni la palabra de Dios en unos pocos lugares, porque eso es egoísmo. La misma hermana Elena G. de White lo aconseja. Léelo el texto que ella nos propone aquí. Ahora bien, el Señor le dijo: vosotros adoráis lo que no sabéis. Y es precisamente que hoy muchos se preguntan: si solo existe un Dios, ¿por qué entonces hay tantas religiones? Y déjame decirte, hermano,
que efectivamente hay muchas religiones, pero las muchas religiones no saben lo que adoran, porque malinterpretan la palabra de Dios, y es por eso que transgreden la ley. Entonces el Señor le dijo a la mujer: nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces aquí el Señor lo que dijo es que Dios había dado su revelación por medio de los judíos. Ellos fueron escogidos por Dios como un instrumento a los efectos de recibir, guardar y transmitir la palabra de Dios. Y el mismo Jesús era judío. Entonces a la mujer samaritana le costaba aceptar esta verdad, más aún cuando los samaritanos odiaban a los judíos. Es que los samaritanos pensaban que la salvación vendría a través de ellos. Imagínate, hermano, que alguien te diga que tu enemigo ha venido a salvarte. Definitivamente que lo considerarías algo inaceptable, pero es que esa era la verdad. Es por eso que el apóstol Pablo en Romanos capítulo 3 versículo 1 y 2 dice: ¿qué ventaja tiene pues el judío? ¿O de qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras, dice él. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. Aquí Pablo estaba confirmando lo que el Señor Jesucristo ya lo había dicho. Luego la mujer samaritana, movida por ese desacuerdo, pregunta al Señor: ¿acaso tú eres mayor que nuestro padre Jacob? Las enseñanzas de Jesús impresionaron a esta mujer, hasta el punto de que comenzó a pensar en el Mesías, aquel que cuando viniera les iba a declarar todas las cosas. Seguramente que su corazón así le decía, que aquel judío que se había acercado a ella para pedirle agua junto al pozo de Jacob era el posible Mesías. Ella decía que Cristo era profeta, pero también podía ser el Mesías, ese Mesías tan esperado por todos. El Señor ya le había declarado todo su pecado, y eso ya le hacía confiar en Él. Esa conexión comenzaba a estar con Cristo Jesús, y también con el Mesías, porque ella misma así lo estaba diciendo. Cuando venga el Mesías, nos declarará todas estas cosas. Así pensaba ella. Y esa duda le fue despejada cuando el mismo Jesús le declaró: yo soy el que habla contigo. Qué extraordinario, hermanos. También hoy, cuando estás dialogando íntimamente con Cristo y lees la palabra de Dios, el mismo Jesús te está diciendo: yo soy el Mesías quien habla contigo. Yo soy el camino. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Así lo dice el Señor en el libro de San Juan capítulo 14 versículo 6. ¿Cuál sería, hermanos, aquí la respuesta? En el transcurso de la conversación, ¿qué requisitos especificó Jesús para adorar a Dios? Los requisitos fueron: cree en Dios y adóralo en espíritu y en verdad. ¿Cómo cambió la opinión de la mujer samaritana sobre Jesús? La opinión de la mujer samaritana cambia cuando reconoce a Jesús como el Mesías, que estaba con ella. Pregunta número 6. La pregunta número 6 tiene como subtítulo el fuerte pregón. ¿Cuál fue la reacción de la mujer a las palabras de Jesús? Qué poderoso mensaje expresaron sus palabras. El libro de San Juan, capítulo 4, versículos 28 al 30 dice: entonces la mujer dejó su cántaro, fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid a ver a un hombre que me dijo todo cuanto hice. ¿No será el Cristo? Entonces salieron de la ciudad y fueron a donde estaba él. Y Mateo 25:6, ¿qué nos dice? A medianoche oyeron el clamor: ahí viene el novio, salid a recibirlo. Cuando la mujer samaritana escuchó decir a Jesús: yo soy el Mesías, el que habla contigo, su corazón se llenó de gozo, de felicidad.
Su corazón estaba rebosando de alegría por todo lo que había escuchado. Entonces, eso hizo que dejara el cántaro y no dudó en divulgar la gran noticia en su pueblo. No le importó el cántaro ni el agua. Ella había conocido al autor del agua de la vida eterna y era un honor estar con él, y también quiso compartir ese privilegio. Ahora, como la mujer ya conoce a Cristo, es hora de testificar de él. Es interesante pensar de cómo ella se dirigió a sus conciudadanos. Ella no se llenó de superioridad por la atención de las personas. Venid a ver a un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, dijo. ¿No será este el Cristo? He aquí un aprendizaje, hermanos, para nosotros, de cómo testificar de Cristo Jesús. Ella dijo, el Señor me ha dicho todo lo que he hecho. Nosotros debemos aprender aquí de la mujer samaritana. Ahora, también era de esperar que por su condición moral en la cual se encontraba, no sería tomada muy en serio por la gente. Definitivamente que sus palabras carecían de autoridad, y mucho menos en temas espirituales o en temas morales. Pero ella estaba llena del Espíritu de Dios. Ella estaba convencida de poner en contacto a otras personas con el mismo Cristo Jesús. Fíjate aquí este hermoso ejemplo de un obrero de Dios. La mujer no sabía mucho del Evangelio, pero con esa sencillez que mostraba, hizo que la gente se interesara y acudiera a Cristo Jesús. Y así como la mujer samaritana, con gozo y alegría, llevó el mensaje de Dios a su pueblo, pregonando que el Mesías había llegado, también nosotros debemos proclamar con gozo y alegría la segunda venida de Jesús. Por lo tanto, preparémonos para que cuando escuchemos el clamor, ahí viene el novio salir a recibirlo, estemos listos con gozo y alegría para contemplar la gloria de nuestro Señor Jesucristo y contemplarla para la eternidad, hermanos. ¿Cuál sería la respuesta aquí? ¿Cuál fue la reacción de la mujer a las palabras de Jesús? Se puso muy contenta y divulgó esa noticia. Qué poderoso mensaje expresaron sus palabras. La venida del Mesías, hermanos. Pregunta número 7. Al recibir la lluvia tardía, ¿cuál será el fuerte clamor que darán los elegidos? ¿De dónde procederán aquellos que escuchen y acepten el mensaje, así como los samaritanos de Sicar? ¿Y cuál será el resultado? ¿Qué nos dice el libro de Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 y 4? Después de eso, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue iluminada con su gloria, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no participéis de sus pecados y no recibáis de sus plagas. Segunda de Corintios capítulo 6 versículos 17 y 18. ¿Qué nos dice? Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. No toquéis lo impuro, y yo os recibiré, y seré vuestro Padre, y vosotros seréis mis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y el libro de San Juan capítulo 4 versículos del 39 al 42 dice, y muchos samaritanos de esa ciudad creyeron en él por el testimonio de la mujer que decía, me dijo todo lo que hice. Así cuando los samaritanos fueron a él, le rogaron que se quedara allí, y se quedó 2 días, y muchos más creyeron por la palabra de él, y decían a la mujer, ya no creemos solo por tu palabra, sino porque nosotros mismos le hemos oído, y sabemos que en verdad este es el Salvador del mundo. En este mundo, Dios tiene hijos que congregan en las iglesias caídas, en otras iglesias, pero que por alguna razón no están congregando en su verdadera iglesia. Ellos no guardan el sábado, porque fueron confundidos por las falsas doctrinas. Ahora Satanás sabe perfectamente que el tiempo se le termina. Entonces él está despertando un supuesto gozo y una falsa alegría en estas iglesias. ¿Cuál es la finalidad? La finalidad es retenerlos con sus mentiras a estos hijos de Dios. Por eso es que tú puedes ver
en algunas organizaciones religiosas, que saltan, que bailan, que gritan. Y las almas que allí asisten piensan que es el poder de Dios el que está con ellos. Pero eso no es así. Quien está con ellos es el diablo, hermanos. Entonces la Biblia enseña que cuando el pueblo de Dios reciba la lluvia tardía, proclamará el mensaje del tercer ángel y clamará: salid de ella, pueblo mío, para que no participes de sus pecados y no recibáis las plagas. Recuerda que el Señor Jesucristo ya lo dijo cuando estuvo con nosotros. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer. Y oirán mi voz, y habrá un solo rebaño y un solo pastor. Así está escrito en el libro de San Juan, capítulo 10, versículo 16. Y cuando nuestros hermanos que estuvieron engañados por mucho tiempo comprendan que el día del Señor es el día sábado, vendrán y se unirán al pueblo de Dios, porque ellos también son sus hijos. Y esa labor nos ha dejado Dios a nosotros, hermanos. Y es también por esa razón que seremos considerados culpables por las plagas que Dios va a traer a la tierra. De allí que nuestra hermana Elena G. de White diga que esto enfureció a las otras iglesias y a los adventistas nominales, pues no podían refutar la verdad sabática. Así escribió ella en sus notas biográficas. Ahora es tan interesante entender aquí lo siguiente. Mira este cuadro. Jesús sembró la semilla en una mujer, y esa semilla creció y dio frutos. Es decir, que Jesús dio el mensaje a la mujer samaritana, y ésta dio testimonio de Jesús. Y los frutos fueron todas las personas que creyeron en el mensaje y vinieron a Jesús. Finalmente, los samaritanos vinieron y creyeron que Jesús era el Salvador del mundo, sobre todo por las rivalidades religiosas que habían entre judíos y samaritanos. Ellos comprendieron y aceptaron que Jesús no era un Mesías exclusivo de los judíos, sino que era un Mesías para todo el mundo. Y es por eso que hemos comprendido nosotros ahora lo que se escribió en el libro de San Juan capítulo 4 versículo 4. ¿Qué nos dice allí el versículo? Que era necesario que Jesús pasara por Samaria. ¿Cuál sería aquí la respuesta? Al recibir la lluvia tardía, ¿cuál será el fuerte clamor que darán los elegidos? Salid de allí, pueblo mío. Arrepiéntanse para que las plagas no los alcancen. ¿De dónde procederán aquellos que escuchen y acepten el mensaje, así como los samaritanos de Sicar? ¿Y cuál será el resultado? Vendrán de distintos lugares, de distintas iglesias, hermanos. Hermanos, ¿cómo recibimos la lección y qué aprendemos de ella? Hoy el mundo tiene sed por la palabra de Dios, pero que por la dureza de su corazón se niegan a escuchar la palabra de Dios, que es agua para vida eterna. La mujer samaritana vivía en un mundo físico, que lo único que le ofreció fue el pecado. Por otro lado encontramos a Jesús, que ha venido al mundo a buscar precisamente al pecador. Y la mujer samaritana fue una de ellas. Para el Señor no había lugar por donde Él dejara de pasar. Y Samaria no era la excepción. Es necesario pasar por Samaria, dijo. Y es allí donde Él busca y encuentra a una de sus ovejas perdidas. El encuentro personal con Cristo significó para ella lo mejor que le había pasado en la vida. Parece que eres profeta, le dijo. Al principio se deja notar cierta desconfianza por el mismo hecho de la rivalidad que existía entre judíos y samaritanos. Ese odio que quizás hoy en día también nosotros tengamos con algunos de nuestros hermanos y que está impidiendo que nos encontremos con Jesús. Pero déjame decirte, mi querido hermano, que hoy mismo el Señor nos está diciendo: trae todos tus problemas hacia mí.
El Señor nos dice: yo conozco tu corazón, yo conozco tu vida. La mujer samaritana, en su poco entendimiento, le dijo al Señor: sé que el Mesías llamado el Cristo ha de venir. Pero cuando ella escuchó la voz de amor del Señor, cuando dijo: yo soy el que habla contigo, no dudó en desprenderse del peso de su cántaro y corrió y difundió la noticia. Ella, mis hermanos, nos dio un ejemplo de fe, de arrepentimiento, de cómo proclamar la venida de Jesús. Hermanos, debemos tomar el ejemplo de esta mujer. Hoy nosotros conocemos que Cristo viene pronto y nosotros debemos estar proclamando esa venida. Ahora, el Señor dijo que tiene también otras ovejas en otros rediles y que deben ser traídas al rebaño. Son esos hermanos de las iglesias caídas a quien nosotros debemos dar el mensaje. Debemos proclamar el mensaje del tercer ángel. Debemos difundir el mensaje de arrepentimiento, de obediencia y también del juicio de Dios a través de sus plagas. Debemos predicar, hermanos, lo que dice la alabanza: el buen pastor vino aquí para buscarnos. Entonces, usted, mi querido hermano, que quizás asistes a una de esas iglesias caídas, que por tu desconocimiento no guardas el sábado, hoy el Señor te está diciendo: tú eres una de mis ovejas a quien yo estoy buscando, y tienes que unirte a mi único rebaño. Él te dice hoy: escucha el mensaje de mi pueblo que guarda el sábado. Jesús te está diciendo: sal de esta iglesia, pueblo mío, para que no te alcancen las plagas que pronto traeré a este mundo perverso. Hermanos, oremos y ayunemos por estos hermanos. Dios así lo ordena en su palabra, porque su venida está muy cerca. Hagamos lo que dice nuestro hermano José Vicente Giner en su alabanza: ¿qué prueba más puedo pedir para venir a tus pies, Señor? Que la paz de nuestro Señor Jesucristo esté con cada uno de vosotros y que Dios los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Sábado 7 de noviembre estamos orando y ayunando. Qué bonito, qué hermoso plato poder estar en comunión con nuestro Señor, afanados en hacer su santa voluntad. Hemos estado motivando todo este tiempo que nos dejen sus pedidos de oración. Y tengo en mis manos y acá proyectado en la pantalla, queridos, voy a leer los nombres de las personas que pudieron escribirnos aquí en el canal para que podamos orar por ellos, y hemos estado haciéndolo. Tenemos una hermosa sorpresa de conversión en Venezuela. Sixto Gómez, Neri Pacheco, Ramón Bamonde, Hilda Pacheco, Indira Pérez, Santiago Pérez, Iraní Pérez, Efraín Guillermo Gómez, Luana Gómez. Bendita sea la oportunidad de los siervos que hicieron posible que ellos vengan a los pies de Cristo. Estamos orando por ti, mi querida hermana Anabela Natareno, desde Quiché, Guatemala. Sabemos la prueba que estás pasando y nuestras oraciones no cesan para que tu fe siga firme hasta el final, hasta que Cristo venga en gloria, hermana. Toma fuerzas, seguiremos haciendo esta oración por ti. Elías, Rafael y familia, Dios te bendiga. Ana Cecilia Rosso de Rodríguez, el Señor esté contigo, mi querido hermano. También José Aguilar González desde Tarapoto, Perú. Arnaldo Charris, también mi querido Arnaldo. Vamos a orar en este momento especialmente por ti, porque sabemos que necesitas fuerzas de lo alto, porque tu ministerio espiritual es más poderoso que la prueba que ahora estás atravesando, mi querido. También queremos orar por Ecuador, por la familia Vera Morán, familia Zambrano Vera, por Mari Palma desde Honduras,
por Elisa Malqui, Lisbeth Farge y familia de Lima, Gloria Ponte Leiva, Irma Flores Ruiz. Por todos estos hermanos, por favor, que hemos tenido a bien proyectar nombre por nombre, vamos a orar. Todavía hay tiempo, por favor, escríbenos acá el nombre de tu almita que estás predicando y que te he solicitado que ores por ella, porque nosotros nos vamos a unir en oración. Ese es nuestro ministerio. Queridos, orad unos por otros. Este sábado 7 de noviembre invitamos al todo ministerio largo, a nuestros hermanos que están también uniéndose en este trabajo misionero. Vamos a ayunar, queridos. Hay géneros, siempre lo decimos, que necesitan ayuno y oración. Que Dios te bendiga grandemente. Nuestro amado Señor ha tenido a bien unirnos en estos tiempos como una familia espiritual, y así hacemos su santa y divina voluntad. Seguiremos aquí en esta tierra luchando con estas energías que el Señor nos da a través de su palabra. Este ímpetu poderoso de seguir predicando no va a cesar hasta que Él lo determine. Unos a otros seguiremos animándonos, fortaleciendo, llevando en alto el estandarte de la fe y apropiándonos cada día de las enseñanzas que el Señor nos está dejando a través de su santa y divina palabra. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, Señor, te queremos hacer una oración especial por todos tus hijos que tuvieron a bien inscribirse, por todos los suscritos al canal, por los oyentes, por las almas nuevas, los que se están iniciando, los que tienen dudas, los que están atravesando, Señor, por problemas de salud muy delicados, Señor. Tú conoces quiénes son. Padre mío, derrama poder de lo alto. Si es tu santa y divina voluntad, sánalo, Señor, para que juntos podamos colaborar en esta obra de pregonar tu pronta venida, Señor. Ayuda a mis hermanos de todas las partes del mundo, que, Señor, sin importar la distancia y los obstáculos, tú nos tienes acá congregados. Padre Santo, en tus manos poderosas dejamos nuestras vidas. Ayúdanos a seguir trabajando en tu causa, Señor. Te pedimos todo eso porque confiamos en tu nombre, que tú eres el sanador, tú eres el gran yo soy, poderoso por siglos de siglos. Amén.